עושה שלום במרומה. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom. Yahweh nos bendiga en esta preciosa mañana de Shabbat. Comenzamos. Bereshit capítulo 3. Vamos a ver lo que tiene que ver con respecto a lo que le cuesta a Adán la desobediencia. Dice el versículo 18, así dice la palabra de Yahweh Sebaot: te producirá espinos y cardos y comerás de la hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que regreses a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Y puso Adán por nombre Abá a su esposa, porque ella era madre de todo viviente. Luego Yahweh Elohim hizo vestiduras de piel para Adán y para su esposa y los vistió. Bien, tenemos de que por causa de la desobediencia de Adán, a quien había sido puesto como un administrador, un mayordomo, y al haber escuchado la voz de la esposa, cae en la desobediencia, y por esta causa la tierra es maldecida, y asimismo se le da como recompensa, como pago, de que ésta tendría que producir espinos y cardos. O sea, está sucediendo un cambio de la genética de la misma naturaleza. Por eso es importante de que así como el hombre, debido a la desobediencia, ¿qué necesitó? ¿Necesitó de qué? De que, como dice el versículo 21, Yahweh Elohim hizo vestiduras de piel para Adán y para su esposa y los vistió. Adán había puesto por nombre a su esposa, ¿el nombre de qué? De Abá, o sea, la que vive, la madre de los vivientes. ¿Sí? Porque la Torah mismo lo dice. ¿Por qué? Porque ella es la madre de todo viviente. Por esa causa ella es Abá. Asimismo, vemos de que nosotros tenemos que tener siempre mucho cuidado. Tenemos que, la escritura tiene que ser leída. Sabemos de que hay los niveles de interpretación de la palabra de Yahweh, ¿sí? En los cuales tenemos la lectura, que es la primera, ¿sí? El sentido pesa, el remesh, ¿sí? El drash, el sod. Entonces vemos de que toda la escritura, por eso dice en la carta a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por el Ruach, ¿sí? Amén. Y sirve, ¿sí? La palabra sirve. ¿Para qué cosa? Para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir. ¿Con el fin o la finalidad de qué? De que el hombre sea enteramente preparado, o sea, sea completo. Porque nosotros, como tenemos un corazón de piedra, necesitamos ese corazón de carne que sea sensible a los mismos del Padre, para poder caminar en su entera voluntad. Hablo de entera voluntad, porque sí, caminamos en su voluntad, pero no en la entera y completa voluntad. ¿Debido a qué?
necesitamos cada día ir comiendo del pan, del adabar. ¿Sí? Así como necesitamos el alimento para nuestro cuerpo, necesitamos el alimento espiritual. Y por eso es que tenemos que llegar a ese nivel de ¿qué? De llegar a ser enteramente completos. A la medida y a la estatura de Yahshua HaMashiach, a la Torah viva. Pero eso es primero por la Torah escrita. Por ahí vamos, por ahí tenemos que ir. Entonces tenemos que siempre en la escritura ver ese sentido literal que lees, empiezas a leer, pero después por el ejercitamiento, dice, ¿no? La palabra nos ejercita para tener ¿qué cosa? Los sentidos. ¿Sí o no? Sentidos. En lo que quiere o lo que el Rúa nos enseña. Para mirar a través de las cosas que se ven, las que no se ven. Ver a través de qué? De esta realidad que es una sombra, pero de una realidad celestial. Por eso toda la escritura tiene que tener un sentido profético. Importante lo que les estamos hoy diciendo, de que la escritura tiene un sentido profético. ¿Sí? Cógelo así, sentido profético. Entonces tú ves que dice que ¿qué produjo? Dice, te producirá espinos y cardos. Vimos de que así como entró el pecado en el mundo y el hombre fue descalificado, asimismo la tierra también fue puesta en esclavitud. ¿Cómo lo sabemos? Romanos capítulo 8. Ya habíamos visto ese texto. Vamos a ver. Exactamente. Romanos capítulo 8, versículo 20, 22. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en la esperanza. ¿De qué? También la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. Entonces, dicen que todas las criaturas gimen y sufren. Para que no creas de que Job, ya vimos que el hombre es puesto en aflicción, entonces quiero ser un animalito, quiero ser un pajarito, porque el pajarito no gime ni sufre. Porque solo es el hombre el que gime y sufre y está puesto en aflicción. Entonces, como al pajarito lo veo, todo colorido, todo bonito, bonachón, que anda de flor en flor, entonces pienso que aquel lindo, esa es la libertad que yo quisiera. Quisiera ser como un pajarito. ¿Será así? Pero aquí me dice, ¿qué cosa? Que todas las criaturas, o sea, porque no ves al pajarito llorar, entonces piensa que el pajarito es feliz. No, dice que gimen también y sufren. Hasta hoy. Entonces, el hombre, como fue puesto, ¿sí? ¿En qué cosa? Por su misma causa, por su desobediencia, se pierde el gozo, el shalom que tenía. Y por esa causa, dice, te producirá espinos y cardos. Proféticamente, espinos. ¿A dónde veo? De acuerdo a Mateo 27, el Salvador que tendría que venir, que vino y vendrá, ¿qué tuvo que sufrir? La corona de espinas. Porque eso es una visión profética.
¿Sí? ¿De qué? De que le produciría espinos por causa de ese pecado. Para poder, ¿qué cosa? Salvar a su creación. ¿Sí o no? La creación necesita salvación. El hombre necesita salvación. El hombre necesita salvación. La creación no necesita salvación. Amén. Porque dice Romanos que la creación gime por la redención, pero de la corrupción. Sí. Dice el versículo 21 de Romanos capítulo 8. De que también la creación misma será libertada ¿de qué? De la corrupción. ¿Sí? De una corrupción a una libertad esplendorosa. ¿De quiénes? De los hijos de Elohim. Hijos de Elohim. Ese es otro tema que también hay que ver. Entonces vemos de que Yahweh entonces tiene que hacer vestiduras de piel, o sea, hay un sacrificio. ¿Sí o no? Amén. Para Adán y los vistió. Un animal inocente tuvo que dar su sangre para que los hombres pudieran ser vestidos. Este sacrificio es el único que ha sido hecho en el huerto de Edén. ¿En qué momento? En la tarde. ¿Sí? En la tarde sucede. Porque dice el 8. Cuando escucharon la voz de Yahweh, Elohim, que caminaba por el huerto al declinar el día. Dice el 3:8. Por eso que es en la tarde el sacrificio. Sombra profética. ¿Qué cosa? Sacrificio. La expiación tenía que ser entre las 2 tardes también. ¿Sí? La muerte del Salvador del mundo tenía que ser por eso en la tarde. Como entró en la tarde tenía que salir también el pecado. O sea, entra la esclavitud a la muerte, ¿sí? Y tiene que también ahora entrar, pero ¿qué cosa? La libertad, ¿sí? La libertad del esplendor de los hijos de Elohim. Importante. Entra la vida, no, entra la muerte por el pecado, ¿sí? Pero asimismo, por medio del sacrificio, entra ¿qué cosa? La vida eterna. Oh. ¿Se acuerdan de Job? 31. En 4:7. Job 4:7. ¿Sí? La intervención de Elifaz, temanita. ¿Sí? Dice del 6. He aquí que tu reverencia es tu culpa y la integridad de tu camino es tu esperanza. ¿Sí o no? Me está diciendo Job. Te suplico que, aquí importante, te suplico que recuerdes quién ha perecido por ser inocente. Le dice, te suplico que recuerdes quién ha perecido por ser inocente. Nadie ha muerto por ser inocente. Todo ser que ha muerto por ser culpable. Eso es lo que le está diciendo. Pero hay algo. ¿Qué cosa? De que sí iba a haber alguien que iba a morir por ser inocente. Mashiach. Amén. ¿Sí? Mashiach. Amén. En él no he encontrado ningún pecado, dice. Decía Pilato, no he encontrado ninguna transgresión,
de las acusaciones de que ustedes le han hecho. Importante. Entonces, por eso es de que aquí tiene que haber un sacrificio de un animal inocente para poder pagar o cubrir la culpa del pecado de Adán. Yahweh nos está anunciando es qué cosa, su plan de salvación de dos maneras. El primero fue a través de qué, del mensaje de quién, de la descendencia de la mujer, ¿sí o no? ¿Sí? Que iba a aplastar la cabeza de quién, de la serpiente, y luego mediante un único sacrificio iba qué cosa, a cubrir la desnudez de los hombres. Aquí viene lo bueno. La palabra hebrea, Yeshua, salvación, habla de qué? De un acto de liberación que causa un estado de qué? De amplitud libre de limitaciones. El verbo yashá significa salvar. ¿En el sentido de qué? En el sentido de dar lugar a preparar un sitio o sacarte a un lugar espacioso o sacarte de un apuro. ¿Sí? Salvarte, o sea, sacarte de un apuro. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Romanos capítulo 1 tiene la respuesta. ¿Cuál es el apuro? ¿De qué? Que tiene el apuro del cual tenemos que huir, como dice. Huye por tu vida. Versículo 18, muy conocido. Pero la ira de Elohim se manifiesta desde los Shamayim. ¿Contra qué? Contra toda iniquidad y maldad de los hombres. Iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Porque lo que de Elohim puede ser conocido le es evidente, puesto que se los hizo evidente. ¿Sí o no? La iniquidad y la injusticia, que son la maldad de los hombres, ¿qué cosa? Que refrenan la verdad con qué? Con injusticia. Refrenan la verdad con injusticia. Por eso es que se manifiesta la ira de Yahweh desde los chamanes. O sea, la ira no es ¿por qué? Porque Elohim es un Elohim que ya no le gusta a la humanidad como vive, o que ya no quiere que los hombres vivan como bien en pareja y entonces voy a aguarles la fiesta. No, es por causa de ¿qué? De que la maldad del hombre es tanta que detiene la verdad. Es detener la verdad absoluta. Porque el mundo tiene una verdad, pero que es relativa. Una verdad de acuerdo a la sabiduría de cada cabeza, que se piensa ser sabio y entonces emite un enunciado. Y esa es mi verdad, y los que lo siguen están de acuerdo, y entonces el mundo está lleno de muchas verdades. Aún cuando vienen las catástrofes, ¿sí? Las inundaciones, los ciclones, los terremotos, más que nada las intensas lluvias, ¿sí? Entonces dicen, la naturaleza se muestra inclemente, se ha desatado. O sea, le echan la culpa a la naturaleza de las inundaciones, de los desastres, de que la gente se queda sin casa, sin carros, sin posesiones. ¿Se han visto los noticieros? ¿Ah? Pone atención cuando los mismos periodistas, los estudiados, les ponen calificativos, echándole la culpa ¿a quién? A la naturaleza. Y no sabes que todo lo que ocurre, cambio climático. Sí, pero el cambio climático, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la Tierra ya está caliente, ya está hastiada,
saturada de que cada día el hombre, ¿qué hace? La contamina, la sobrecalienta. ¿En qué sentido? En que la está saturando con sus contaminaciones, con sus monóxidos. Ya pues, hay cumbre climática, y hay una muchacha de como de 10 años, creo, un emblema, pero triste se fue porque fracasó, dice la cumbre. Claro, pues, como le digo, ¿qué le va a decir? Oye, a todas las automotrices, que ya no fabriquen, pues, automotores de combustión, porque ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Dile a los que producen los derivados del petróleo que ya no los hagan, porque de ahí viene. Y que los que están sobre la bendición cierren, pues, los pozos y ya no le chupen la sangre a la tierra. ¿Podrás pelear contra eso? No. Entonces, ¿pelea contra quién, pues, ahora? Contra la naturaleza le vas a echar la culpa. No es que debido a esto, a este sobrecalentamiento, ¿qué dice la misma ciencia? Que suben toneladas cúbicas de agua en el estado de ¿qué? Estado gaseoso. ¿Sí? Y entonces, por una ley gravitacional, todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando baja, ¿cómo baja? Baja por gota, por goteo, por riego de aspersión. ¡No! Por chorro. Cae, pero por peso mismo. ¿Por qué? Porque es tanta la carga. Por eso te digo, toda la naturaleza está equilibrada. Hay un equilibrio, así mismo en ese ciclo de agua que tiene que haber. Es lo suficiente como ha establecido el Padre Eterno, bendito sea su nombre. ¿Qué cosa? Que como sube, baja, pero en un equilibrio, de tal manera de que no haya la destrucción, porque ciertamente necesita la tierra de esa agua para los sembríos, para producir frutos. Pero el problema es de que como el hombre sigue haciendo su iniquidad, su maldad, su transgresión, su derecho a la vida que tiene, su derecho a vivir en amplitud, en comodidad, entonces ocasiona todos estos problemas. Y la naturaleza reacciona por la corrupción que hay en el hombre. Que por corrupción todo eso, ¿o no es así? Porque muchos viven por los precios de estos derivados. Y de ellos depende, sí, una economía de un país. Pero como la corrupción está encima del bienestar, entonces ¿qué hace? Cuando tienes más, distribuyes mejor tu bien. No, pues, me lo malgasto, porque pienso que todo siempre va a haber vacas gordas, va a haber abundancia. Y no es que, como hemos siempre dicho, no hay una repartición equitativa, sino que como, claro, se creen buenos, entonces no, voy a hacer una repartición igualitaria. Entonces, ay, no, ¿y qué? ¿No es lo mismo igual que equidad? ¿Ah? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Suena como igual, pero no es lo mismo. Entonces, por eso hay estos problemas. Entonces, la naturaleza, lo que recibe, toma tu parte. Y ese es el problema. Ese es el problema. Entonces vemos de que asimismo el término de salvación en las Escrituras no solamente significa que el hombre sea liberado del pecado, de la muerte, de la ira de Yahweh, como vemos en Romanos, para poder participar en el siglo venidero, sino que, como dijimos anteriormente, esta palabra implica, ¿qué cosa? Todos los aspectos de la vida humana. ¿A fin de qué? De que haya un permanente shalom, pero que todavía no lo tenemos. Porque el shalom es ¿qué cosa?
es un estado completo. No es a medias. Es un estado completo ¿de qué? De lo que te gusta, el orden. Cada cosa en su lugar y hay un lugar para cada cosa. Pero si en tu casa no hay eso, ¿de qué orden esperas en la vida? ¿Cómo espero yo que Yahweh me ordene mi vida? Si en mi micromundo no soy ordenado. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tus deberes. ¿Cuáles son tus deberes? Y no deberes, sino de haceres también. ¿Ah? ¿Cuál es? Castígate tú mismo. Dime la primera. ¿Ah? Es que tengo que cocinarle a mi hijo. ¿Será eso? No. Tefilá, Torah, Teshuvá. ¿Cómo vamos? ¿Estamos en orden? ¿Ah? Estamos tratando. Bueno, entonces estamos tratando de ordenar. Mientras no ordenemos, no va a haber shalom. ¿Sí sabe la noticia? No hay shalom. Si tú esperas shalom, si yo espero un shalom, entonces primeramente tengo que empezar a ser ordenadito. Tengo mis tareas diarias, ¿sí? Sobre esas tareas diarias tengo mi lectura, mi oración y mi vuelta hacia Él, hacia su rostro permanente. Mi temor hacia Él. Ese es mi orden. Y entonces tendré shalom. ¿Por qué? Porque mi conciencia no me podrá acusar. Estoy tranquilo porque ya oré, ya leí, ya entendí. ¿Sí? Si quieres ayunar, hazlo. ¿Para qué? Para que las neuronas también se te limpien, se te purifiquen, se te oxigenen. ¿Sí? Las células. Y pueda pensar mejor, pueda retener mejor la palabra. Pueda tener una irrigación en mi cerebro. Porque está pasando eso. Y ya vamos a ver, porque ahí quiero ir al final, con un tema que es muy trascendente. Entonces vemos de que el shalom es, ¿qué cosa? Un estado completo de orden, de salud. Si no tengo salud, ha de ser ¿por qué? Porque mi vida está desordenada. ¿Sí? Por eso no tengo salud. Acuérdate que el estado de uno, una enfermedad, claro que enfermedades virales hay porque estoy aquí por medio de los virus. Ya tengo que trabajar en mi sistema inmunológico. Hay la forma natural y hay la forma también, podría decir, química, ¿no? Que puedo. Y no es que tengo que esperar, no, ya viene el cambio de estación. Ya cuando me cogió, ay, me acordé. ¿Por qué no te acordaste antes? Tú sabes lo que va a suceder, porque todo es cíclico. Ya anda mejorándote por el sistema inmunológico. Y no te causes un mal tú mismo. Mañana tienes que correr a la ampicilina, tienes que correr a la amoxicilina y a Catalina, que es la enfermera que te tiene que ponerte la inyección. Porque estoy tumbado. ¿Qué le pasa? Es que estoy trancado. Yo quiero hoy día, justamente hoy día, iba a hacer la voluntad de mi Padre. Y amanecí así. Shalom, no hay shalom. Perfección y armonía. Tengo que estar en armonía. ¿Sí? Entonces podré tener el shalom de Yahweh. ¿Sí o no? Yo soy tu sanador, dice. Yo soy tu curador. Pero primeramente tengo que darle lo que corresponde. Acuérdense que dijo, ¿no? ¿Qué ves aquí? Dos caras. Y de esas dos caras también vamos a hablar más luego. En una cara que ves, César. Y el otro lado, no estaba César. Entonces, ¿qué dijo?
Dale a César lo que es de César. Y dale a Elohim lo que corresponde a Elohim. Así mismo, tengo que darle lo que corresponde a él, para que pueda él darme su shalom. Porque su shalom no es como mi shalom. ¿O no dijo así? Así es. Entonces, si lo sé, ¿qué espero? Y vemos de que este asunto de yashá, de salvar, la salvación tiene ¿qué cosa? Un lado negativo y otro positivo. Elohim salva ¿de qué? De algo negativo para producir algo positivo. ¿Cuál es lo negativo? La muerte. ¿Cuál es lo positivo? La vida. ¿Sí o no? Entonces, la salvación implica la restauración y el restablecimiento del estado original de todas las cosas creadas que han sido afectadas por la caída en el pecado. Isaías capítulo 49:6 dice así. Vamos a Isaías 49:6. Poca cosa es que seas mi siervo para levantar a la tribu de Jacob y restaurar, dice, al renuevo de Israel. O sea, a los que quedaron, a los testigos de Israel. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Mi siervo, ojo, hagan de acuerdo, para el último, ya les dije, 2 caras, mi siervo, luz. Vayan anotando. Te he puesto por luz para las naciones, ¿no? ¿A fin de qué? De que seas mi salvación que alcance hasta los confines de la tierra. Salvación. Una cosa es ¿qué cosa? El siervo es el salvador. Pero el acto del siervo es ¿qué cosa? La salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que Yeshua es ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir? Salvación. O sea, es el acto del que hace de Salvador. Entonces Yeshua no es lo mismo, o sea, salvación no es lo mismo que Salvador. Oh, no es así. Amén. Mi querido terraplano. Acá no hay ningún terraplano. No. Ya. ¿Por qué? Porque sí se dice, de acuerdo a Lucas, ¿no? A ver, vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Porque una cosa es el acto y otra cosa. Así es. Por eso no puede ser, como muchos. Es que en la Torah no existe el nombre Yahshua. Es Yeshua que hay. Claro, pues no es que la Torah está hablando de salvación, no de Salvador. ¿Por qué? Porque dice el mismo Brihadashah, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Que no hay otro nombre, no hay otro nombre. Métete eso en la cabeza, entiende. Por eso es que te dice el proverbio: aplicaré en mi corazón, ¿a qué? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? A la disciplina. ¿Ah? Y mis oídos a escuchar, ¿qué cosa? Palabras de entendimiento. Acuérdense que le dije que eso es un proverbio ancla. Tengo que aplicar mi corazón a la disciplina y mis oídos a escuchar palabras de entendimiento. Palabras de entendimiento. Si yo no hago esto, lo que dice el proverbio, entonces no voy a poder ver el sentido profético de las escrituras. Por eso que Daniel, si lo ves a Daniel cuando dice, y a través de las escrituras es que pude, ¿qué cosa? Entender a qué se refería el profeta. ¿O no dice así? Amén. No es a través de un pastor, un pastorcito. O de un oráculo. No, él dice a través de las escrituras. Tú mismo. No busques a otro que te diga.
que por escuchar a uno, a otro y otro, entonces tienes una verdad relativa, no tienes una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo el sentido profético. Las escrituras, bueno, yo hoy día lo voy a cacarear. Que a la final decir, ya, pues párele, pues tanto sentido profético. Y tírenme una profecía así, en el 2020 te va a ir súper bien. 2020, para mí no hay eso. No es que yo no vivo en ese calendario. Yo no estoy en el calendario de Janus. Cuidado. Entonces dice, ¿qué cosa? Que tengo que... El problema en mi corazón, toda la vida es el corazón, lo hemos dicho. El problema del hombre es el corazón. Si mi corazón no se aplica a la disciplina, o sea, el orden. Yahweh es un Elohim de orden, no de desorden. El que dice, es que yo y aquí, yo y allá, yo y más allá. Orden. Y a escuchar, y a poner mis oídos para escuchar. Mis oídos para escuchar. No mis oídos para oír, porque si pones tus oídos para oír, no vas a escuchar nada. Tienes que poner tus oídos para escuchar. ¿Qué cosa? Palabras de entendimiento. Como Daniel. Dice. Lucas. ¿Qué cosa dice Lucas? 2:11. Porque hoy les es nacido el Salvador. No dice la salvación. ¿En qué momento dice les ha nacido la salvación? El Salvador. Entonces, si es Salvador, no puede ser Yeshua, porque Yeshua es salvación. Oídos. ¿Entendiste? Amén. Solo por ahí nada más. Para aquel rey, que no es tema ahorita, pero por ahí tienes una pista. Ahora, abre tu corazón y aplícalo a la disciplina, tus oídos a escuchar palabras de entendimiento del Ruach Kodesh. Y además dice por ahí que no había ni burros, ni perros, ni gatos, ¿no? Como el pesebre que tienes en tu casa, que tiene todo eso. Así que Yeshua es salvación. ¿Y es qué cosa? El Salvador del mundo. Romanos capítulo 1, por eso dice el 1:16. ¿Qué cosa dice Romanos 1:16? Cuando Pablo habla acerca de qué? De que todas las cosas que han sido escritas no solamente para el judío, sino también para el que no es judío, o sea, para el goyim. Dice Romanos 1:16. ¿Sí? Cuando dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Elohim. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente y también de los goyim. Por eso es, ¿qué cosa? Cuando Pilato lo tiene delante de sí, a Yahshua, ¿sí? ¿Qué le pregunta? Y era la pregunta correcta. No. ¿Él qué tenía que haberle preguntado? ¿Eres inocente o eres No, si él ya sabía, es inocente. No, él tenía que haberle preguntado, ¿quién es la verdad? Porque él es el que le hace preguntas, ¿y qué es la verdad? Lo mismo. Salvación y Salvador. ¿Entiendes? Es como es lo mismo. Parece que es verdad y quién es la verdad. Parece que fueran igual. Así mismo, Salvador y salvación. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad?
El Salvador, porque Él dice, Él es ¿estaba con quién? Con el Salvador, no la salvación, el Salvador. Por eso tenía que haberle preguntado, ¿quién es la verdad? ¿Ah? Entonces le había dicho, ¿qué cosa? Yo soy la verdad. Porque le dice, todo el que es de la verdad, oye la verdad. Pero como él no era de la verdad, por eso es que le pregunta. Entonces todavía siguen preguntando, no, es Yeshua, es que es Yeshua, ¿sí? Porque todavía están así mismo, como Pilato. No puede ser salvación, Salvador. Por esta razón, la obra salvadora de Yahweh está ligada o se está llevando a cabo a través de quién? Del Mashiach, que tiene que ver una salvación tanto de quién, con el pueblo de Israel y como nación, ¿no? Así como cada individuo dentro de Israel y dentro del mundo. Y además también su obra con qué tiene que ver, con la salvación de todo el mundo. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19 y 20, porque agradó a Elohim que habitara en él toda la plenitud, todo, como dice el griego, el pleroma, y por medio de él, ¿qué cosa? Reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra como las que están en los shamanim, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su madero. Entonces tenemos una salvación que se ha manifestado a través de ¿qué? De 3 tiempos, de acuerdo a la misma escritura. Un tiempo pasado, porque dice segunda carta a Timoteo 1:19. ¿Qué cosa dice segunda de Timoteo 1:19? Segunda carta a Timoteo 1:9, perdón. Porque nos salvó y nos ha llamado con llamamiento Kadosh, no según nuestras obras, no porque tú te crees más santa y por eso es que estás en la caja. No, sino que Él te ha llamado, te ha apartado, te ha separado, te ha elegido, te ha escogido. ¿Por qué? ¿Ah? Por su voluntad, porque Él le agradó. Él se agradó de ti y de mí, así de simple. ¿Qué culpa tengo de que a ti no se ha agradado? Y eso no quiere decir que yo sea más que ti. Yo sigo siendo menos que ti. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo tengo compromiso. Y tú no tienes ningún compromiso. Por eso quédate acostadote. ¿Y qué más dice? Y por su gesed. Ese gesed, ¿qué cosa es? Ese es el regalo, dice arriba, en el 6. Por eso, por este motivo, te recuerdo que avives el don, el regalo. ¿De quién? De Elohim, que está en ti. En ti está un regalo. No es el regalo que vas a recibir en estos días. En ti está el regalo de qué? De la gesed. O sea, de una bondad que no te mereces ni tú ni yo, pero que por su voluntad me ha dado a mí. En vez de yo darle, Él me está dando. ¿Sí ves? Eso es lo importante. Por eso tienes que avivar ese don que tú tienes. No es en vano lo que has recibido. Por eso tengo que conducirme. ¿En qué? En temor y temblor, como dice más adelante. Que nos fue dado, ¿quién dice? En Yahshua Mashiach desde antes de los tiempos de las eternidades. O sea, es una salvación pasada. Porque está hablando de qué? Nos ha salvado. ¿No? Y nos salva, nos hace nacer de nuevo y circuncida nuestro corazón. ¿Sí?
Y esto tiene tanto sentido colectivo como en el sentido individual. También tienes una salvación presente. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. 2:12. Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre. Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre. ¿Qué cosa? No solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra. Prosigan con la obra. ¿Obra de qué? De su salvación. Con mayor intensidad, con temor y temblor. ¿Sí o no? Es una salvación presente, por eso dice, prosigue, o sea, no te quedes. Ya fuiste salvo, pasado. Por ser soy salvo, no por obra. O sea, no lo hiciste por ninguna obra hacia atrás. Pero ahora sí, tienes obra. Tienes obra en el presente. Sí, pero esa obra, tú tienes ¿qué cosa? Proseguir con esa obra de tu salvación, de ese don que estás recibiendo. Porque al momento que recibes tu salvación, viene un combo. Así como viene el sándwich con el jugo, así mismo viene. Tú tienes ¿qué cosa? Un deber, un servicio que hacer con esa obra de tu salvación. Y ese servicio tienes que hacerlo ¿con qué? Cuando pueda. Es que usted no sabe, mi Roy, de lo que me está pasando. Es que si usted supiera que estoy en estrecho, o sea, mi corazón está tan estrecho que yo mismo no entro. Por eso no puedo. No, por eso dice, te está advirtiendo, mira, que prosigas con mayor intensidad. O sea, antes tienes que. Si eras tontito, ahora ya deja de ser tonto. Porque dice, ¿qué dice el Salmo? Dice, y no estoy agrediendo a nadie. Por si acaso, porque dice el Salmo 19 que el testimonio es fiel y hace tonto al más tonto. Hace sabio al tonto. Eso es lo que está diciendo. Por si acaso, me vayas a poner ahí un dislike porque me dijo tonto. No. Bueno, amén. El futuro, la salvación está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro 1:5. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:5? Primera de Pedro 1:5. 1:5. Por tanto, son preservados mediante el poder de Elohim y mediante la obediencia para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos. O sea, la salvación está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿La salvación de qué? Porque la ira se manifiesta, sí, pero la ira está manifestada, la parucía, como dice el griego. Pero no se realiza totalmente. Porque en el día de la ira, entonces los que son salvos serán hechos a un lado. Porque el puesto del justo lo ocupa el injusto, el impío, el pecador. Así que anda viendo. Si ha de ser el que va a ocupar mi puesto si no se arrepiente. Está jodido. No, hay que decirle, oye, prepárate para el encuentro con tu Creador. Ponte a cuenta. Ya deja de vivir esa vida. Arrepiéntete. Vuélvete al que te creó, al que te formó, al que te insufló su soplo de aliento, de vida. Al que puso su sangre, sacrificó por ti.
para que ya deje de vivir así. Sí, así hay que decirles. Evangelio de salvación, buena nueva de salvación. El futuro es ese. Por eso dice Apocalipsis, acuérdense, el 14. El 12:10. Después escuché una potente voz en el cielo que dijo: ahora es la redención, el poder y el reino de nuestro Eloa y la autoridad de su Mashiach. Primera de Pedro 1:5 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Hasta aquí hemos llegado. Entonces, vemos que cada uno tiene que ser responsable personalmente. Cada uno muere y pierde, o se pierde por causa de ¿qué? De su propio pecado. Y cada uno se salva por su propia fe de obediencia personal. ¿Sí? Lo que sí tenemos que ver es que no hay salvación fuera de ¿quién? Fuera de Yahshua. Fuera del pueblo de Israel, del pacto. Porque Yahshua viene ¿por qué? ¿Por qué motivo vino Yahshua? Por su pueblo. ¿Ah? Yo sé que vino por su pueblo, pero ¿cuál fue el motivo? O sea, ¿qué fue lo que lo motivó al Padre a enviar un Salvador? Aparte de la futura, la visión profética, de la entrada. Pero ¿qué fue lo que aceleró? Porque su pueblo estaba descarriado. Ya no queremos escuchar más, porque cada vez que tú hablas, morimos. Entonces, ¿qué dijo? Han escogido bien. Entonces, yo voy a levantar otro profeta como tú de entre tu pueblo, y a él escucharán. Y pobrecito del que no lo escuche, a él, porque él hablará Mis palabras. mis palabras. Lo que yo le mande, él hablará. Y el que no lo escuche, yo mismo le voy a pedir cuenta. O sea, no vas a tener juez, no vas a tener abogado. No, que vas directo al juez. Va a ir directo al juez, donde el juez no le va a preguntar, como fue a Adán y a Jabá, que les preguntó. ¿Les preguntó por qué? Por el hecho de que pudieran hacer teshuvá. No, va a ser como la serpiente. Le va a decir, ¿por cuánto no has escuchado? O sea, ¿qué sentencia? No hay abogado ahí. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por eso dijo él. Acuérdense que leímos, ¿qué cosa? Que él es la luz. Él es el siervo. Lo leímos, ¿no? 49, Isaías, ¿no? Volvamos. 49:6. ¿Qué dice? Poca cosa es que seas mi siervo, mi siervo. Él es el siervo. Por eso que todos tenemos que ser siervos. No de que anda tú, que yo voy después. Déjame, tú tienes que pelear tu servidumbre, tu servicio. ¿Cuándo? ¿Cuándo veo que los hermanos aquí se pelean por venir a servir a esta casa de oración? ¿A qué? Porque no ves. Por eso no te peleas, ¿no? No te afanas a venir. ¿No? Solo a sentarte. ¿No? Siervo, dice, él es siervo. Y vas a ver, abre los oídos ahorita. Lo que vas a escuchar. Mi siervo para levantar a la tribu de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que, sea mi salvación hasta los confines de la tierra. O sea, no va a quedar nada que no alcance su salvación, su obra redentora, su obra de salvación. Estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos envueltos en un sistema greco-romano.
ídolo. No necesariamente es este mes. Todo mes tiene un Dios. Pero ese Dios del cual, ¿qué cosa? No es el Elohim. Juan 10, 22. En ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Y mientras Yahshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón, rodeándolo los Yahudí, le dijeron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres Mashiach, decláranoslo abiertamente. Y Yahshua, ¿qué les contestó? ¿Qué les dijo? Oigan, paganos, que están aquí en esta fiesta de Hanukkah, celebrando algo que mi Padre no ha decretado, no ordenado, no ha mandado. Así les dijo. Sigamos leyendo. Yahshua les contestó diciendo: si se los he manifestado, pero ustedes no creen. Se los he manifestado, pero ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque estando parado en una festividad, sin embargo, tienes una janucofobia. Y eso hay, qué lástima, en los movimientos mesiánicos. Se ha levantado una janucofobia. No, es que eso no está. Oye, aplica tu corazón, te lo vuelvo a cacarear. Aplica tu corazón a la disciplina y abre tus oídos para que escuches palabras de entendimiento, para que entiendas el sentido profético de este tiempo. Como no hilas, como debe de ser, sino que te dejas seducir de la serpiente que se mueve. Y entonces, dices una cosa que no es. Se los he manifestado, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas testifican acerca de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Para qué? Para que yo les dé vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos Ejad. Entonces los Yahudí tomaron piedras nuevamente para apedrearlos, pero Yahshua les dijo: muchas buenas obras le he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de las obras me apedrean? Los Yahudí me dijeron: por las buenas obras no te apedreamos, sino porque tú cometes blasfemia. Porque tú, siendo hombre, a ti mismo te haces Elohim. Yahshua les dijo: no está escrito así en su ley. Yo dije: ustedes son Elohim. Ustedes son Elohim. Son hijos de Elohim. ¿Por qué motivo son hijos de Elohim? Una cosa, hijo de Elohim. Otra cosa, hijo de Yahweh. ¿Será? Por ahora, no. O sea, por ahora sí. Somos hijos de Elohim. Porque dice: yo y el Padre Ejad. Yahweh es la misericordia. Elohim es la justicia. Si eres un hijo de Elohim, quiere decir que eres un hijo de ¿qué? De justicia. Porque juzgan con justo juicio. ¿O no digo así? Ustedes cuando juzguen, juzguen con justo juicio. ¿Por qué? Porque son hijos de Elohim. Porque conocen la justicia.
que se revela en las Escrituras. Y que porque a través de las Escrituras, con entendimiento, ahora entiendo a través de las Escrituras, como Daniel, el sentido profético de todo lo que está pasando, de lo que me muevo, en qué me muevo y para dónde me muevo. Les dice, ¿qué les dice? Si aquellos, versículo 35, si aquellos llamó Elohim, ¿por qué? ¿Por qué los llamó Elohim? El Ruach los está llamando Elohim. ¿Por qué? Porque a ellos vino la palabra de Elohim. O sea, el que ministre de acuerdo a la palabra de Elohim. Porque eres un ministro de Elohim, eres un hijo de Elohim. ¿O no dice así Primera de Pedro? El que hable conforme a la palabra de Elohim. No que hable conforme a la palabra de un Dios griego. No como Janus. ¿Sabe quién es Janus? Por eso es que el mes que viene es January. ¿Está bien? Yes, sir. Yes, sir. Es January. Por eso es que se llama Río de Janeiro. Porque es Río de Janus, de Jano. ¿Sabes quién es Janus? El Dios de las dos caras, que se para y mira al futuro y mira al pasado. Por eso es que el 31, cuando le vayas a dar el abrazo a tu mamita, le vas a ver el futuro y la otra cara ya te va a estar viendo el pasado. Se junta un Dios de dos caras ahí. ¿Tú crees que va a estar de lleno corazón, con todo el amor? ¡No! No es que hay dos caras. ¿Y donde hay dos caras qué hay? Mentira. Hay hipocresía, hay falsedad. Todo lo que tú quieras, porque hay dos caras. Y no hay una sola cara. Festejándolo a Janus, con los sacrificios y el banquete que precede el buen chancho, como te gusta. Como le gusta a Víctor Hugo. A Víctor Hugo. A Víctor Hugo. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. Sí entiendes. Amén. Sí entiendes. Amén. Me alegro que entendiste. Amén, amén. A Víctor Hugo sí le gusta. Así es. Con regalos, porque así eran los romanos. Con orgías, porque así eran. Era el regente que empezaba un mes para pasar al otro mes, deseándote lo mejor y mirando al pasado que ya quede ahí, con el calzoncillo amarillo. Así es paganismo del bueno, y el mundo lo sabe. Lo sabe, pero le gusta, aunque lo asusta, pero le gusta. ¿Sí ves? Y así es, cada mes tiene su Dios, su demonio. Cada mes tiene, y cada día también. ¿O no es así? Febrero, carnaval. Así es. Carnaval. Así es, mi amor. Por eso es que le dice, porque dice, la escritura no puede ser anulada. A quien santificó el Padre y envió al mundo, ustedes les dicen blasfema. Porque les he dicho, yo soy el Hijo de Elohim. ¿Y en dónde estaba? A ver. Y de ahí, ¿qué más pasa? En todo el relato, ¿en qué momento esto, cuál era el problema que había ahí? La fiesta, la celebración. No, eran que ellos querían que ya se manifieste. ¿Y qué más manera? Por eso, porque no estaban viendo el sentido profético como ocurre actualmente. ¿Qué es Hanukkah? Es la rededicación. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Dedicación. Tienes que irte al libro histórico, Macabeo, para conocer el asunto. Pero si no lees Macabeo, ¿cómo puedes estar al tanto? ¿Cómo peor puedes hablar? De decir, no, es que como no son de las
fiestas de Yahweh. Pero son fiestas de ¿quiénes? De los padres. Dice, y volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres. No entiendo todavía qué me dices. Dice, si tú cuentas, a ver, ¿qué dijo él antes? Tú tienes que ir para atrás. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y entre esta fiesta y la que está ¿cómo es? En el 7, ¿sí? ¿Qué ocurre en el 7 de Yohanan? Tabernáculos. Y entre las 12 pares dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Versículo 12, claro. ¿Sí? ¿Por qué dice que Él es la luz del mundo? Ya vimos Isaías. ¿Sí o no? Te he puesto para luz de las naciones. Mi siervo. Por eso te digo, la palabra clave, siervo y luz. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Dice el siervo en hebreo, el shamash. ¿Sí? El shamash. Es la luz, es la luminaria que sirve. Por eso que la Hanukkah tiene una vela en el centro que ilumina a las otras. ¿Sí? Es la que se prende primero porque es la vela siervo. Es la luz que le va a dar a las otras demás. 8 días que festejan, ahí está, por eso lo estaba viendo Macabeos. ¿Qué pasó? Porque se rededicó el templo a lo que había sido profanado por Antíoco Epífanes. El sacrificio de meter cerdo, que es sombra profética, porque estás esperando un anti-Mashiach y que tienen que profanar, pero tú sabes cómo lo va a profanar. No, ¿por qué? Porque no has leído Macabeo. Lee Macabeo para que tengas la pista, la idea, para que estés atento y no esperes que Bill Gates es el anticristo. No. Lee Antíoco. Por eso dice Daniel, puse sentido en las escrituras, a través de ellas entendí. Busca la escritura, por favor, para que entiendas el futuro. O no estoy creyendo todavía que es del pasado, presente y futuro de la humanidad, en base a lo que se mueve dentro del pueblo de Israel. Por eso dice, es la vela siervo, por eso dice, yo soy la luz, es mi siervo, te pondré para luz a las naciones. Por eso él estaba en el tiempo de la dedicación. Luna llena, la luna llena, 20 días más o menos, y comienza 40 semanas a contar, y sabes a dónde vas a parar. A Tisri, al día del nacimiento del Mashiach. Allá vas a parar. Por eso es que tiene que estar en medio, por la mitad, 5, 6, 7 días, por ahí entra la luna y empieza a contar. Ahora que tienes Hanukkah todavía conmigo. No entiendo todavía. Si Hanukkah no hubiera ocurrido, ¿cuál es, como dice el génesis de Hanukkah? ¿Cuál es el génesis? El de que está Macabeo. ¿Sí? Si no hubiese ocurrido esa revuelta, volver al futuro. O sea, si tu papá no hubiese nacido, estuvieras aquí. No. Entonces, si no hubiera habido una limpieza, una purificación, una restauración, una rededicación del templo, ¿cómo podía haber llegado el Mashiach? No es que no encontraba un templo limpio, porque hubiese encontrado un templo romano, con Neptuno, Saturno, Titano, con todos ahí. ¿Cómo podía llegar? No llegaba. Y si llegaba, ¿qué sucedía? Al ver un templo pagano, ¿qué Mashiach había? Un Mashiach pagano, un Mashiach ilegítimo. No era legítimo, pero para que pudiera ser legítimo
¿cómo pueden decir estos falsos que hay ahora que es pagano la Hanukkah? Es una costumbre, pero por eso que, ¿de quién? De los padres. Por eso que dice, los corazones de los hijos a los padres tendrán que volverse. ¿Para qué? Para ver la visión, otra vez te digo, para ver el sentido profético. Que Él es la vela ciego, la shamash, la del centro. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el Hanukkah. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, ¿qué cosa? Que el paganismo esté reinando. Tiene que haber una luz. Por eso tenemos ¿qué cosa? Que adherirnos y celebrar el Hanukkah. Decirle no al paganismo, no a este paganismo lejano, de Navidad. ¿Cómo puedes tú manifestar entonces que sigue el paganismo y tú cruzado los brazos? Cuando dice que tienes que anunciar luz entre la oscuridad. Y eso también es una dedicación personal. ¿Por qué? El sentido personal. ¿Quién es el templo ahora? Tú y yo. Y cada día no te vuelves impuro. Tienes que rededicarte, pues. Lo profano tiene que salir, no es que todavía tienes en eso de que te voy a regalar. Toma, te regalo. ¿Por qué no me lo regalas el otro? Igual cada mes ahí. ¿Sí? Tengo que limpiar eso. Tengo que rededicar mi templo, mi bella Mishkan. Con esa rededicación, sacar, para mí Hanukkah es ¿qué cosa? Es sacar profano de mí, que todavía hay profano. O alguien me va a decir, yo no tengo nada profano. Todavía tenemos. Estamos viendo, por eso está diciendo salvación. ¿Qué está diciendo? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Sí o no? Ocúpate. ¿Qué quiere decir? Que tienes que purificarte. Entonces eso significa una red, o sea, tengo que rededicarme al Ruach HaKodesh. Para que yo sea esa luminaria, mi cuerpo sea una luminaria. Eso es lo que es Hanukkah. El Hanukkah del Beit Hamishkan, del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que los macabitas, ¿qué hicieron? Limpiaron esa profanación que hubo en el templo. Y dice que fue a los 3 años y medio, más o menos. Por eso es lo que concuerda con Daniel, cuando habla de qué, de los 1290 días, tiempo, medio tiempo. Está diciendo, es una visión profética, tiene sentido profético. Por eso es que yo la observo. Tengo que observarla. Porque lo que estoy viendo es a Mashiach ahí, la vela siervo, la vela del centro, es la vela siervo, y él es el siervo. ¿Entiendes? Entonces tengo que hacer, no siguiendo la costumbre ortodoxa. Te explico, ¿entiendes? No siguiendo la costumbre ortodoxa, sino siguiendo la visión profética. Eso es lo que yo tengo que seguir. Y no decir, no, eso no debe. ¿Por qué? Porque no está en las fiestas. Entonces, vuelta te digo, si no hubiese ocurrido, ¿tú crees que hubieses tenido tu Mashiach? Hubieses tenido un Mashiach ilegítimo, pagano, porque hubiese tenido, vuelta te digo, un templo pagano, impuro, con sacrificio de cerdos. No tendrías, no fueras ni siquiera hubiese llamado a esta salvación tan grande.
¿Por qué? Porque estás viendo. Por eso es que los judíos que no creen en Mashiach, ¿por qué no? Una de las razones por qué no creen. Porque le ven el linaje. ¿Y qué hay en el linaje del Mashiach? Mentiras. ¿Qué clase? ¿Qué clase? Para. Una prostituta. ¿Ah? Ra. Una prostituta. Y una prostituta es limpia. No. Pero sin embargo en la genealogía hay esa. ¿Mm? Y de acuerdo al ortodoxismo, entonces lo descalifica. Porque tiene que ser del linaje de David. O sea, sin tacha. ¿Ah? Y no hay eso en el linaje que lo descalificaría como Mashiach. Pero él lo limpió. Entonces así mismo limpiaron el templo, lo purificaron a fin de que el Mashiach, porque aquí estaba un anti-Mashiach que era Antíoco, que se había sentado y lo había profanado, proféticamente viendo, para que más adelante, 1600 años después, 1165 años después, pudiera entrar, ser circuncidado y ser presentado en su ofrenda de purificación. ¿Entiendes ahora? Por favor, entonces. Tengo que someter mi corazón a la disciplina y escuchar a las palabras de entendimiento. Si no, lo que me digan no es mi problema. Yo tengo que ver el sentido profético de todo lo que me dice la Escritura. Está en la Escritura, estaba él, y no era la discusión ese el problema, sino que el problema era otro, de que si era o no era el Mashiach. Sí era el Mashiach porque estaba el templo purificado. ¿Toda Rabá? Amén. Amén.